Shalom, shalom a todos los hermanos que en este momento están viendo, se están conectando para ver esta enseñanza que traemos para ustedes. Espero de que estén ustedes teniendo un día muy bendecido hoy, que es un día Shabbat, un día en paz, un Shabbat en paz y un Shabbat en descanso. El día de hoy vamos a hablar sobre un mensaje bastante, digamos, revelador, y es precisamente el verdadero mensaje de Yeshua. Nosotros como hijos de Dios hemos querido investigar, aprender un poco más sobre las maravillas de nuestro Dios. Sin embargo, hemos dejado de un lado lo que Él realmente quiso enseñarnos desde el principio. Y hoy vamos a ver por medio de esta enseñanza qué es lo que nuestro Salvador Yeshua desde el principio, desde que Él comenzó a crear a su pueblo, Él quiso. Así de que vamos a ver esto, pero para ver esto nosotros vamos a primero ir a entender algo de reglas, de leyes. Cuando hablo de leyes, ya algunos dicen, no, ya hablar de la Torá. Pues sí, es importante que sepamos cuál es la importancia de las reglas. Aquí vamos a ver por qué la Constitución es importante. Las constituciones son documentos fundamentales y que fundan un Estado que promueve la organización de una comunidad humana, de manera que sus miembros pueden vivir bajo la tranquilidad que ofrece la existencia de un marco jurídico bien y estable, que por un lado proclame y garantice el ejercicio pleno de los derechos sustanciales de los individuos que integran dicha comunidad, y que por otro organice los poderes, órdenes de gobierno bajo los principios de autonomía, división y control recíproco. Bien. En otras palabras, esta Constitución son aquellos documentos que forman las leyes que rigen un país. ¿Bien? Una Constitución es un acuerdo político que se transforma en derecho para normar la vida de aquellas personas que habitan y que transitan un territorio en particular, y del que se desprenden un conjunto de leyes y reglamentos que deben ser coherentes con lo que este documento fundante quedó constituido. Cada país, cada nación, cada reino tiene sus propias constituciones, y bajo esa constitución se comienzan a hacer diferentes leyes. Perfecto. Esa es la manera en cómo un país funciona. Es importante saber de que la Constitución o las leyes nos protegen. Cuando no se respetan las leyes, el Estado de Derecho pierde vigor, por lo que existe un vacío constitucional que da pie al desorden. Por ejemplo, una persona puede verse perjudicada porque sus derechos no se hacen cumplir, por lo que su integridad se encuentra vulnerable ante cualquier vandalismo. Imagínate solamente tener que vivir en un lugar donde las leyes se violan sin medida, pues tú no estarías seguro, no tendrías ninguna garantía de protección por parte del gobierno. Por eso son las leyes. Las leyes nos protegen. La ley no protege precisamente al que viola la ley. ¿Perfecto? Dentro de las naciones, los reinos, los países, incluso dentro de las mismas ciudades, hay fronteras. Y tenemos que saber que las fronteras también tienen un propósito. La creación de fronteras ha sido siempre un elemento fundamental del establecimiento de cualquier comunidad humana, pero especialmente en los estados que es a través de la frontera que se puede empezar conociendo, delimitando el territorio. Los estados se conocen, es delimitando los territorios. De esa manera se conocen los estados, las ciudades, los pueblos, se limitan los territorios, y sabemos de que esto trae también hacia nosotros una soberanía. Si nosotros estamos en nuestro país o en el país que estemos, hay una soberanía. El Estado es soberano de tener sus propias reglas. Bien, ninguna persona tiene el derecho de llegar a un estado y cambiar las reglas porque esas reglas a mí no me gustan. El Estado es totalmente soberano.
Las fronteras sirven también para crear identidad. Bien, tú puedes ser, no sé de qué país pero tú te sientes orgulloso de ser de tu país. Eso se llama identidad y esa identidad lo dieron precisamente estas fronteras. Bien, ya que es a partir de ellas que se empieza a crear la noción de pertenencia a un país, a un territorio o también a un reino. Al ser las fronteras difusas, los ciudadanos pierden noción de pertenencia. Si no hay fronteras, se pierde esa noción de pertenencia y se tiende a una idea más amplia de ciudadanía. Es decir, si no hubiesen fronteras, tú realmente no sabes de dónde eres. Bien, puede tener un nombre tu país, pero si tu país no es soberano, tú pierdes también ese tipo de identidad, ese tipo de arraigo por tu país, o si no tiene fronteras, que es casi que imposible que no hayan fronteras, pero en un caso hipotético que no existieran las fronteras, pues tampoco existiría la ciudadanía. ¿Por qué? Porque soy ciudadano del mundo, no soy ciudadano de un solo país. En muchos casos las fronteras también han sido importantes para controlar a poblaciones con conflictos. Eso lo podemos ver en fronteras entre Estados Unidos y México y también la de Israel y Palestina. En ambos casos los países más enriquecidos construyen fuertes y rígidas fronteras con controles militares que impiden cualquier tipo de paso y que buscan prevenir la unión de las dos poblaciones. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. Esta prerrogativa abarca el derecho de cada persona a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad. Cuando una persona carece de nacionalidad, puede verse imposibilitada de asistir a la escuela, acudir a consulta de un médico, obtener un empleo, abrir una cuenta de banco e incluso contraer matrimonio. En el mundo hay millones de personas en esta situación. A estos se les conocen como apátridas. Además de padecer la vulneración de su derecho a una nacionalidad, los apátridas suelen ser víctimas de muchas otras violaciones de derechos humanos. Tropiezan con dificultades para acceder a derechos básicos. Ya lo dijimos, educación, atención sanitaria, empleo, libertad de movimiento. Estas personas, si no tienen una nacionalidad específica, no pueden moverse porque literalmente no tienen derechos. Entonces, la nacionalidad a nosotros nos da derecho. Pero lo más importante es de que ese derecho también nos da a nosotros una identidad, y es de lo que vamos a hablar precisamente. Ahí está la identidad cultural. La identidad cultural, y en esto quiero que ustedes tengan le pongan mucho cuidado, son las características propias de la cultura de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo, o del grupo en sí, y también diferenciarse del resto de los grupos. Está compuesta por múltiples elementos como las tradiciones, los valores y las creencias características de una determinada cultura. El mensaje de Yeshua no era cambiar la cultura en ningún momento. Nunca Yeshua vino a cambiar la cultura de nadie. De hecho, los apóstoles nunca salieron a enseñar que no se puede hablar en un idioma que no sea hebreo o que no sea arameo. Al contrario, ellos hablaron el idioma del lugar donde iban a dar la enseñanza. Es decir, iban más allá de la cultura. Ellos no estaban tratando de enseñarle hebreo a nadie. Ellos aprendían el idioma en el cual tenían que dar el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. La identidad cultural y la interculturalidad son conceptos complementarios que permiten a una persona o grupo afirmar su propia identidad y a la vez entablar relaciones con otras culturas. También hay algo que se llama identidad nacional. Este es un sentimiento identitario a nivel individual o colectivo, basado en la pertenencia a un estado o nación que puede llegar a abarcar distintos aspectos como la cultura y la lengua. La identidad nacional se expresa de distintas formas y grados como el patriotismo o el nacionalismo.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros tenemos que entender de una vez y por todas de que nosotros tenemos también una ciudadanía. Usted lo ha visto, vuestra ciudadanía es de los cielos. Entonces, si nosotros tenemos una ciudadanía, nosotros ¿por qué buscamos identificarnos con ciudades, con países que están aquí en la tierra? Me refiero a que muchas personas estamos hablando en español latinos, siendo latinos, quieren parecerse más israelíes que el mismo israelí. Quieren hablar una palabra en español y 4 palabras en hebreñol porque no se les entiende nada, ni siquiera los mismos judíos les entenderían lo que dijesen, pero ese es el gran problema. Hay unas palabras que nosotros, a los cuales sí nos referimos porque son palabras que tienen su significado es más profundo de lo que podamos decir en español con una sola palabra. Bien, cuando hablamos o cuando saludamos, shalom, shalom es una muy bonita forma de saludar. Es como decir hello o hi. Eso lo hemos visto también en personas que hablan español, hablando en inglés y saludando en inglés. Nosotros lo podemos hacer en hebreo, que tiene una muy buena, muy bonito significado, y es paz, paz para ti y paz para mí cuando se dice shalom, shalom. Entonces, todo esto nos da también paso a querer usar otras palabras, digamos, formas de hablar que hasta nuestra cultura la estamos cambiando. ¿Y qué sucede cuando vamos a hablarle a alguien y le vamos a hablar de este mensaje con cantidad de palabras rebuscadas que a veces ni siquiera el significado lo conocemos? Pues la persona, el receptor, la persona que necesita escuchar este mensaje, de ninguna manera nos va a hacer, pues a tomar en serio. ¿Por qué? Porque simplemente nos van a ver como charlatanes. Nosotros tenemos que hablar conforme a lo que ellos hablan, sin perder nuestra identidad. Porque acuérdense, nuestra identidad, nuestra ciudadanía, aunque estemos en el lugar que estemos, tenemos que aceptar y respetar las leyes terrenales de donde estemos, pero sin olvidarnos en las leyes del reino de nuestro Padre. Perfecto, porque es a ese reino al cual nosotros pertenecemos. Pero lo importante es quiénes somos. Generalmente estamos ligados al concepto de que somos alguien, o nuestra identidad depende del grupo o sociedad al cual pertenecemos. El ser humano se ha establecido desde el principio en tribus. Siempre nos hemos establecido en tribus, en grupos que se mueven o actúan según las exigencias del lugar o del grupo al cual se pertenece. El ir en contra de estas exigencias que están implícitas en la forma de hablar, actuar o pensar es literalmente ir en contra de todo el grupo. En el momento que tú te vas en contra de una de las formas en cómo se habla en tu organización, en el lugar donde vas, en la iglesia, inmediatamente te miran con ojos feos y te van a decir, hey, ¿por qué estás hablando de esa manera? Algunas congregaciones, de hecho, digamos, su forma de actuar, o sí, podríamos decir eso, su forma de actuar o su forma de hablar es tan diferente de que otra persona normal los va a ver como totalmente desconocidos, incluso como en cierta manera como ridículos. Perfecto, ¿por qué? Porque son unas formas ya muy exageradas, pero los miembros de dicho grupo de ninguna manera se va a ver ridículo. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo lo que estamos viendo con las personas que nos rodean. Algunos también va en la vestimenta, hasta la vestimenta son parte de su cultura, porque eso ya se vuelve cultural. Entonces, las mujeres no pueden dejar de usar faldas, es un ejemplo, porque entonces están en pecado, cuando pues realmente, literalmente eso no lo dice en la palabra, pero es parte de su cultura. Y la mujer que quiera de cierta manera
en este tipo de culturas descarriarse, como lo conocemos, ese término que conocemos como apartarse de ese mensaje de su grupo, pues lo primero que hace es usar un pantalón. Bien, ahora, ¿el pantalón en sí es pecado? No, pecado es el estar en contra de las normas de su congregación o de su comunidad. Eso es lo que lo vuelve, porque la vuelve una persona, lo que está tratando de mostrar es algo digamos, está en contra de algunas cosas que le han estado enseñando y simplemente entran en rebeldía. Eso es normal. Y eso lo vemos en los hijos, lo vemos en nosotros mismos. A veces nos rebeldizamos porque simplemente no aceptamos ciertas cosas. El hecho de pensar libremente, tengamos en cuenta esto, y cuestionar cualquier idea propuesta, ya sea social, política o religiosa, que vaya en contra del grupo al cual se pertenece, simplemente pone al libre pensante, bien, o más bien al pensante inteligente en riesgo de ser blanco de críticas, desaprobación como persona y en la mayoría de los casos, bien, diferentes tipos de violencia física, verbal y social. En el momento que tú te paras y tú eres parte de una sociedad, y mucho más cuando eres parte de una sociedad religiosa, y dices, estoy en contra de lo que están enseñando porque eso no lo veo lógico, no veo la forma, no le veo ni pies ni cabezas, eso no es un mensaje bíblico, eso lo veo más un mensaje del líder, inmediatamente se te vienen en contra. Y como te dije, muchas veces ha terminado esto en violencia física, verbal y social por medios sociales. Las personas inmediatamente te bloquean, los mismos integrantes dicen se descarrió, ese es del diablo, entonces no te vuelven a hablar, no te vuelven a dirigir la palabra, no importa cuán buenos amigos fueron, o cuán ayudaste, o cuán buen líder fuiste. En el momento que pienses diferente, en ese momento estás condenado a la ignorancia, a que te ignoren totalmente, a que no vuelvan ni siquiera casi que a nombrar tu nombre. ¿Bien? Eso es lo que sucede al que piensa libremente. ¿Quiénes somos? Es muy importante que lo determinemos, porque de esto depende de cómo nosotros nos comportamos. Si somos parte de una organización religiosa terrenal guiada por hombres, pues entonces vamos a tener al pastor, y lo que diga el pastor es palabra de Dios, porque ese sería nuestro Elohim, nuestro Dios, ya que todo lo que él diga, sin importar que esté en contra de la palabra, nosotros lo vamos a seguir. El gran problema es de que la mayoría de cristianos no saben de que muchas enseñanzas de sus líderes están en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque los cristianos están siendo muy perezosos en leer la palabra de Dios. Por lo menos si leyeran la palabra de Dios, ayudarían un poco a sus líderes espirituales. Bien, nosotros tenemos un gran líder espiritual, se llama Yeshua. Algunos lo conocen por otros nombres. Nosotros lo conocemos como Yeshua, que es un nombre original. Lo conocimos con otro nombre, sí, pero decidimos llamarle como le llamó su mamá, su papá, sus hermanos, sus apóstoles y toda la sociedad en la que anduvo, lo llamaron de ese nombre. Entonces, por eso decidimos llamarlo con el nombre original. Es importante que también sepamos de que el movimiento al cual se pertenece ha sido parte, digamos, de una agenda ignorante, es un adoctrinamiento religioso para poder tener el poder de las masas. No sabía de qué manera decirlo suave, ¿bien? Pero las cosas que son verdaderas, las cosas que son verdad, no se escuchan bien. Las congregaciones lo que buscan es tener el control de las masas. Usualmente la necesidad de ser aceptados en un grupo se manipula con el miedo, con la posibilidad de perder todo contacto social si tú no te amoldas a las reglas del grupo. Si pensamos inteligentemente, cuando hablo de pensar inteligentemente,
Hablo de pensar conforme a lo que dice la palabra. Vamos a leer la palabra no con versículos, con capítulos y versículos, sino como lo que fue escrito, como un libro total. Y nos vamos a dar cuenta de todo el contexto real del mensaje en la palabra. Y no empezar una enseñanza y decir lo que dice en Mateo 25:3 y luego pasamos a Eclesiastés y de Eclesiastés a Apocalipsis para poder asustar y que hagan caso, porque si no entonces les va a tocar alguna de las pestes, bien, de los tiempos finales. Entonces, con esa manipulación, con un ping-pong de palabras, con ir de un lado, de un versículo, microversículo al otro, pues simplemente lo que vamos a hacer es a manipular a las personas y el libre pensante lo va a identificar rápidamente y va a decir, hey, un momentico, ese mensaje no está en la palabra, aunque use la palabra para poder fortalecer su mensaje. Bien. ¿Por qué? Porque según la palabra es esto y esto. A ese libre pensante le va a ir mal, pero ese libre pensante es libre porque conoció la verdad. Acuérdense que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien. Nos daremos cuenta, cuando pensemos libremente, nos daremos cuenta que personas con la capacidad de evaluar su propio comportamiento con el fin de producir un cambio personal y a la vez social, son básicamente aquellas personas que constantemente están en un crecimiento personal, espiritual, pero a la vez son aquellas que formularán preguntas que pondrán en grandes aprietos a los idealistas, a los fanáticos, ya que estas preguntas con carácter crítico constructivo pondrán a los líderes a buscar una nueva forma de hacer las cosas y esto los llena de miedo. ¿A qué? Al cambio. Un claro ejemplo son los grupos religiosos que erróneamente están enseñando acerca de que el pueblo escogido por Dios, por nuestro Elohim, vivirá en el cielo. Que el Señor antes de que pase la tribulación y la gran tribulación nos va a raptar y nos va a llevar a vivir en el cielo. Eso no es bíblico. Lean bien la palabra, eso no es bíblico. Sin embargo, las organizaciones que enseñan esto siguen haciendo campañas millonarias para construir templos en la tierra, en donde supuestamente ellos no vivirán. La pregunta de un libre pensante sería la siguiente: si estamos viviendo el final de los días y prontamente estamos por ser raptados y vamos a vivir en el cielo, entonces ¿por qué construir templos en la tierra? Y en vez de invertir dinero en edificios que serán destruidos, ¿por qué no invertir dinero en hacer este mensaje más extenso a los que lo necesitan? Ayudar a aquellos que tienen necesidad económica y que no necesariamente deben pertenecer a nuestro grupo o comunidad religiosa. Estas preguntas son totalmente lógicas, pero como incomoda a los líderes religiosos, ellos encontrarán la excusa de desaprobar a quien la formule o simplemente ignorar para no entrar en la incómoda posición de aceptar que están errados. Bien. Muchas personas, de hecho, los que están viendo este video dirán, ¿cómo así que el rapto no es verdad? Antes de la tribulación, no hay posibilidad, no se puede encontrar en la palabra, ni el mismo mensaje del Señor Yeshua en Mateo habla de que Él va a raptar su gente, no, al contrario, su gente va a sufrir, no va a sufrir, va a estar en medio de la tribulación, pero Él se encargará de guardarnos en medio de la prueba. Bien, eso lo dice la palabra. Bien, el otro mensaje es un mensaje mucho más católico que cualquiera y las grandes organizaciones cristianas en este momento lo toman como parte doctrinal de su organización, sin ser bíblico, ¿no? Al formularnos preguntas trascendentales es necesario que dejemos de ser religiosos o apasionados por lo que actualmente vivimos o por el grupo al que pertenecemos. La verdad es un tesoro que se encuentra en un terreno inexplorado, pero además no obedece a ideales o necesidades personales. No importa cuál sea su ideal, no importa cuál sea su necesidad personal, la verdad es la verdad. Usted puede decir, no, pero es que el Señor no puede hacer esto. Si lo dice, lo puede hacer.
Algunas personas les hablaba yo precisamente hablando del rapto, y alguien me decía, no, Dios no puede ser tan injusto de tener a su novia y entregarla a los malos antes de la boda para que la golpeen. En ningún momento dicen de que la van a golpear, de que van a golpear su novia. De hecho, él la guarda en medio de la tribulación, pero nunca creyeron, aunque se les mostró los versículos, los textos bíblicos de que no hay rapto pretribulacionista. Ellos decidieron decir de que no era así, porque Dios no puede ser tan injusto. Entonces, no importa lo que tú sientas, cuál sea tu necesidad, qué es lo que hayas aprendido, cuántos años hayas estudiado. Si te pusiste las gafas católicas, tú vas a estudiar con una perspectiva católica. Si te pusiste las gafas evangélicas, vas a estudiar con una perspectiva evangélica. Pero cuando te pones las gafas hebreas, tu perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque vas a ver todo más claro y que todo tiene un propósito, un solo propósito, y vas a ver de que hay un solo mensaje que se repite en toda la Biblia. Lo demás es simplemente consejos, pero no es el mensaje, las buenas nuevas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si formulamos preguntas en busca de la verdad, debemos estar preparados para respuestas que nos incomodarán y nos develarán actitudes o creencias que van en contra de la verdad que estamos buscando. Ahí es donde nos daremos cuenta de que ciertas cosas que hacemos, que decimos, que creemos, van totalmente en contra de la verdad. Y es aquí donde nos tenemos que parar y decir, hey, o sigo el rumbo del grupo al cual pertenezco, o me tengo que desanclar de este grupo para pertenecer al grupo que le pertenece a Dios. Bien, aquel que tiene ciudadanía en los cielos. Es importante de que si vas a buscar la verdad, ten en cuenta de que cuando la encuentres tienes que sacrificar algo de ti. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es de que el circo religioso en el cual hemos sido formados, porque no es otra cosa sino un circo donde se hacen shows y donde nos sentimos bien, pero cuando salimos no hay realmente ningún cambio. Bueno, no podemos decir que ninguno, sí hay cambios, hay personas que han cambiado su forma de, digamos, de vida, han salido de las drogas, y esto ayuda mucho digamos, a la presión que ejerce el mismo grupo. Bien, esto ayuda mucho en terapia, la terapia de grupo ayuda demasiado al dependiente. Pero espiritualmente han cambiado, no porque te sientas más espiritual quiere decir que estás más cerca de Dios. Bien, hay personas que son espirituales y ni siquiera son creyentes en Dios. Lo más importante es te estás acercando a tu Dios, a tu Creador, con la espiritualidad que llevas, o simplemente estás siendo parte de, digamos, de un movimiento que es válido también, porque tú puedes vivir como quieras. Lo único que tienes que saber es de que no de esa forma puedes entrar al reino de los cielos. Bien, entonces importantísimo eso. Por eso digo, ese circo se ha encargado solamente de hacer shows, pero nada de conocimiento de nuestro Elohim. Bien, que lo lea, muchos dirán, Señor, Señor. Bien, en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, en su nombre hicieron milagros, tuvieron poder de echar demonios. Pero ¿qué les va a decir él? No los conozco, aléjense de mí. Ustedes que violaron la Constitución, aléjense de mí. Porque esa Constitución le pertenece al reino de los cielos, a ningún otro reino. Esa Constitución es del reino de los cielos, de ese reino al cual nosotros pertenecemos. Bien. A este circo religioso no le conviene que veamos claramente la verdad de la manipulación social que la religión ha venido ejerciendo. Con, digamos, el único mensaje que es el miedo al infierno. ¿Por qué? Porque es que si usted no hace las cosas como deben ser y como la enseñamos, entonces usted se va a ir al infierno. Bien. O perderse eternamente en un sufrimiento agudo, agonizante y sin descanso.
Esa es la manera como manipulan con el miedo. Hemos estado en una posición de víctimas espirituales y la mejor manera de no sentirnos culpables es obedecer lo que los líderes religiosos impongan, sin importar si es una norma que va en contra del Dios en el cual decimos creer. Si alguien dice, no, es que las cosas se hacen, no hablemos algo especial como el Shabbat. Entonces, si la organización dice, no, el Shabbat fue fue eliminado, pues la pregunta más correcta, venga, usted me está enseñando de que yo tengo que creer en Yeshua o como quiera que le llames, porque así lo dice la palabra, pero me estás enseñando a que debo violar el sábado o el Shabbat, no el sábado, porque nosotros guardamos el sábado, guardamos el Shabbat. Muéstramelo en la palabra. Y resulta de que van a comenzar en el ping pong de la palabra y van a coger versículos aislados y van a formar su propio mensaje. Para decir a lo último, no, es que nuestro día de reposo es el Mesías. Porque eso lo dicen, es que Él es nuestro día de reposo. Y lo dice la palabra, Él es el Señor del día del reposo. Él fue el que lo hizo. Él no es el día del reposo. Entonces, cogen la palabra, la manipulan para poder a lo último seguir con el mensaje que ha venido siguiendo por simplemente miedo a tener que aceptar que han estado errados por tanto tiempo. Esto es importante, teniendo en cuenta lo que hasta ahora hemos visto. Concluimos que siendo parte de una ciudad, país o reino, somos conscientes que debemos respetar sus fronteras, pero aún más su constitución. El no hacerlo nos hace ilegales o peor, delincuentes. No podemos escoger qué reglas nos gusta más y qué reglas no nos gusta. Veamos lo que la Biblia dice acerca de la ciudadanía nuestra. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:20. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde guardamos ardientemente al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías. Aguardamos y esperamos. Así dice. A Él aguardamos y esperamos. Nuestra ciudadanía, tu ciudadanía, si eres realmente parte del pueblo de Dios, tu ciudadanía no pertenece aquí, tu ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque en el cielo hay un reino y su rey se llama Yeshua. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Perdón, aquí dice Filipenses, pero es Primera de Pedro. Deme un momento, a ver. Bueno, aquí donde dice, aquí lo voy a buscar, perdón, pero es que donde habla de que vosotros sois, aquí se me fue esto. Está así, 2:9 al 10. Bien, aquí no le cambié, fue este. Es Primera de Pedro 2 del 9 al 10. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 9 al 10? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Somos parte de un reino y el reino, este momento, ese reino está en los cielos. Ese reino tiene unas normas, unas leyes, unas reglas. Y lo que el Señor desde su templo o desde su reino nos ha estado enseñando es de que empecemos a guardar esas reglas aquí en la tierra para cuando su reino venga estemos listos para entrar y sepamos cuál es nuestra constitución. Pero si tú eres de los que dicen, no, ese mensaje o esa instrucción o esa, sí, digamos, instrucción no nos pertenece a nosotros, es solamente de los judíos, pues déjame decirte de que estás rechazando la ley que te permitirá entrar al reino de los cielos.
Bien, porque no es solamente por creer, bien, también tienes que obedecer. Digamos aquí Mateo 11:2. Para poder saber cuál es el correcto mensaje de Yeshua, pero también comprender quiénes somos y a dónde pertenecemos, debemos empezar por uno de los versículos más mal interpretados y entendidos que tenemos en la palabra, en la Biblia. No olvidemos que hay muchos versículos que tienen esta misma característica, pero el problema radica en el momento que leemos la Biblia por partes o la fraccionamos, ya que esto da paso a cambiar el propósito real de este hermoso libro. Pero ¿qué dice Mateo 11:2? Este se considera otro pasaje difícil, ¿bien? Sin embargo, como el versículo 11 es fácil de entender cuando dejamos que la Biblia hable por sí misma, como el versículo 11, que es el más complicado aquí. Cuando la palabra habla, ella misma se interpreta. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa, pero este es un versículo que se ha enseñado muy mal. ¿Cómo dice este versículo? Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa la escritura, el reino de los cielos sufre violencia realmente? Es ahí donde viene la pregunta. Aquí es donde tenemos que empezar a ser pensantes inteligentes. Tenemos que empezar a hacerlo. Y es de que cuando leamos una parte de la Biblia no tengamos miedo de decir, hey, un momentico, esto yo no lo entiendo, esto tenemos que saber qué es lo que significa. Entonces, ¿qué significa eso? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me imagino, y yo he escuchado los grandes predicadores hablando de que con violencia tienes que arrebatar el reino, que tienes que ser parte, que tienes que ser pertenecer al reino de Dios, pero no tiene nada que ver con eso. Muchos consideran esta última frase particularmente misteriosa. Hagamos alguna comparación de versos en la Biblia. ¿Para qué? Para que se interprete ella misma. Y desde los días de Juan el Bautista hasta hoy. El mejor versículo para comenzar, para comparar Mateo 11:12 es el versículo 13, el siguiente versículo. Leemos ambos versículos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Número 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Yeshua. Bien. Aquí. Y la profetizaron hasta Juan. Antes del ministerio de Juan el Bautista, que comenzó en el capítulo 3 de Mateo, ahí donde comenzamos a ver, la única revelación que la nación de Israel tenía de Dios era la ley y los profetas. Antes de Juan, la única revelación, no había otra. Bien, la ley y los profetas es lo único que le mostraba al pueblo de Israel quién era su Dios y cuál es la constitución de su reino. Constitución, hablemos de las leyes de su reino, su constitución. Llamamos a estos escritos el Antiguo Testamento, bien, de Génesis a Malaquías. Moisés y todos los demás profetas habían predicho durante siglos acerca de la venida de un rey y un reino para Israel. Todos lo dijeron. Viene un rey y viene su reino. Viene un rey, viene su reino. ¿A qué? A morar aquí. Y solamente los que guarden o los que aprendan bien su constitución van a poder heredar la tierra. Bien, poder heredar la posibilidad o el permiso de vivir en este reino. Sin embargo, comenzando con Juan el Bautista, hubo un gran desarrollo en el programa de Dios para la nación de Israel. Mateo 3, del 1 al 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire lo que dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No que ha llegado, se ha acercado. Ahora el Mesías de Israel estaba en medio de ella. Yeshua había nacido, iba a ser inmersión
en agua, es decir, tevilá, algunos le dicen bautismo. ¿Por quién? Por el mismo Juan. Yeshua, como Juan, lo mismo que Juan hizo, Yeshua pronto va a empezar a predicar el evangelio del reino. El reino no estaba simplemente a siglos de distancia, sino que ahora estaba a la mano. ¿Por qué? Porque su rey estaba aquí. Estaba al alcance de Israel, muy cerca, más cerca que nunca. Con el reino ahora al alcance de la mano, Dios limpiaría a Israel de sus pecados y la convertiría en su pueblo. Él le devolvería la tierra prometida, que primero se transfirió a su patriarca Abraham. Él le devolvería su reino davídico que ella había perdido por siglos antes debido a su pecado. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando no de la nación de Israel, estamos hablando de las 12 tribus que conforman Israel. Bien, son 12 tribus. Pero antes de ese reino habría ira divina para purgar a los incrédulos. Solo los creyentes obedientes entrarían en ese milenio, ese reino terrenal o ese reino, digamos, divino que va a estar en la tierra. Es el reino de Dios. Bien. Capítulo 3 de Mateo continúa. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y el mismo Juan tenía su ropa de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él a Jerusalén, y toda Judea y toda región de alrededor de Jordán le buscaban a Juan el Bautista, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien. Ahora, veamos acerca de lo que, sigamos viendo acerca de lo de Juan, Mateo 3, del 3 al 12. Es importante que ustedes tengan en cuenta de que ese mensaje es el único mensaje al que se le llaman buenas noticias. No hay otro mensaje. Es buenas noticias, y es de que el reino de Dios se ha acercado. Y ahorita vamos a ver unos versículos que hablan del reino de Dios. Bien, sigamos aquí. Dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, esto es Mateo 3, del 3 al 12, es decir, a su tevilá, hablando de Yeshua, ¿no? Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ahora también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, este es Juan el Bautista el que está hablando, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo abanico está en su mano, y limpiará por completo su era y recogerá su trigo en el granero. Bien. Mateo 3, del 3 al 12, sigue hablando de Johanán el Bautista. Bien, todos los fariseos venían a él. Bien, a que les bautizara, pero él mismo les estaba diciendo: ¿a ustedes quién les enseñó que se van ustedes a esconder de la ira venidera? Cuando hablamos de los fariseos, hablamos de la clase religiosa, y es la misma clase religiosa que estamos viendo hoy en día. Bien, los mismos fariseos los encontramos en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que dan interpretación a la palabra, aunque esta interpretación difiera de la misma palabra. Los incrédulos, especialmente los líderes religiosos de Israel, en ese momento fariseos y saduceos, aunque eran 4 grupos, pero estos eran los grupos más poderosos, digamos, estaban contentos con la forma en que estaban las cosas en la nación. A ellos no les incomodaba nada. Estaban en el poder, disfrutaban de prestigio.
justicia propia y riqueza. Que el Elohim del cielo enviara un profeta, a Juan el Bautista, para anunciar la llegada del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, a la nación, los convenció y los hizo antagónicos, los hizo los malos de la historia. No estaban dispuestos a renunciar, ellos no querían renunciar a sus privilegios religiosos o gubernamentales. Ese reino de justicia los borraría y ellos no lo soportarían. Lucharían contra Dios tanto como pudieran. Bien, ahora que ellos sepan que están en contra de Dios, no, simplemente decidieron no escuchar a los profetas, decidieron no escuchar a la ley, decidieron no escuchar al Mesías. Bien, eso es lo que sucedió. El reino de los cielos, aquí en Mateo 11:12, perdón, es lo mismo que que el reino de los cielos que hemos predicado, que hemos leído de Juan el Bautista en Mateo 3 del 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será ese Mateo 11:12 el mismo reino del cual Juan el Bautista estaba hablando? Por supuesto que sí, porque hay un solo reino en los cielos. Sin embargo, para el tiempo del capítulo 11 de Mateo, ha pasado 1 año o 2 años. Yeshua ha predicado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4:17. El mismo Yeshua empezó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha estado enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias entre el pueblo de Israel. Ustedes pueden ver en Mateo 9:35, ahora igual lo vamos a ver. Para este tiempo del capítulo 11 de Mateo, el ministerio de Juan el Bautista ya había terminado, a él ya lo habían encarcelado. Él está en prisión, esperando la ejecución. Es en ese momento cuando Juan hubo oído en la cárcel las obras del Mesías, envió a 2 de sus discípulos y le dijeron, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En realidad, Juan fue encarcelado ahí en Mateo 4:12, varios meses, quizás 2 años antes, eso no se sabe bien, no se puede especular, pero cuando Yeshua está hablando de que el reino de los cielos sufre violencia, se está refiriendo a lo que le está pasando a ese predicador, Yohanan el Bautista, porque estaba en la cárcel, hacía poco lo habían encarcelado. Bien. Cuando Yeshua dijo en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia, estaba señalando la inmensa persecución resultante de la predicación del evangelio del reino. Hasatán estaba peleando bastante para mantener a Israel en la ceguera espiritual. El rey Herodes había arrestado a Juan el Bautista y pronto lo decapitaría. En los próximos meses, la oposición contra Yeshua mismo iba a aumentar. En el capítulo 12 de Mateo leemos acerca de la primera conspiración de los líderes religiosos israelíes para quitarle la vida a Yeshua. Eso usted lo puede ver en el versículo 14 de Mateo. Ahora viene el pináculo de la resistencia de Israel al ministerio que Yeshua empezó. ¿Por qué? Porque no les convenía. Esa tipo de violencia al cual nuestro Mesías está hablando. Dice, y los violentos lo toman a la fuerza. Aquí es donde surge la mayor dificultad con Mateo 11:12. ¿Qué significa y los violentos lo toman por la fuerza? Queremos poner especial cuidado en dejar claro esto. Una versión en inglés, una versión de este mismo versículo, dice así, y desde los días de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos ha sufrido violentos asaltos y hombres violentos lo arrebatan por la fuerza. Así es como lo dice.
como un premio precioso. Se busca una parte del reino celestial con el más ardiente celo e intenso esfuerzo. Se supone que los que toman el reino de los cielos por la fuerza son los creyentes, ¿verdad? Eso es lo que se supone. Que intentan entrar en el reino de los cielos, nosotros. Entonces, lo que nos han enseñado es que tenemos que tomar el reino por la fuerza. Pero si comparamos la escritura con la misma escritura, este no es el caso. Bien. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Vamos aquí, Mateo 11:12 versus Lucas 16:16. ¿Están hablando de lo mismo? Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Los violentos lo arrebatan. Pero Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todo hombre se esfuerza por entrar en él. ¿Será el contexto? ¿O son sinónimos? Los violentos lo arrebatan. Todos los que se meten o los que tratan de entrar en el reino tienen que arrebatar el reino. Lucas 16:16, nuevamente, algunos dicen que si regresa esta versión moderna, ni tan moderna, porque es una versión de hace rato, la versión que vimos de Mateo, dicen de que es la mejor versión de ese versículo, Mateo 11:12. Sin embargo, recordemos nuevamente los comentarios que hemos tenido y lo que hemos leído sobre la violencia. En Mateo 11:12 se refiere a los incrédulos que se oponen al pueblo de Dios. Aquellos que toman el reino por la fuerza también serían incrédulos. La palabra griega utilizada para los violentos lo arrebatan es la palabra arpasousin, la que ustedes están viendo ahí, que significa tomar robado, robarse. Las personas en Mateo 11:12 no están entrando o apresurándose a entrar en el reino de los cielos. Lo están tomando robado. Lucas 16:16 habla de algo completamente diferente. Bien, ¿por qué? Porque no se usa tampoco la palabra arpasousin en Lucas 16:16. Aquí en Mateo sí. Esa es la palabra que se usa para definir que sufre violencia. No, lo roban. Mateo 11:12 habla de personas perdidas que toman el reino de los cielos, mientras que Lucas 16:16 habla de creyentes que entran en el reino de los cielos. No deberíamos confundir los problemas fusionando los dos versos. Están hablando de actividades separadas. Hay quienes entran en el reino de los cielos por la fe y en obediencia a la constitución de ese reino, pero hay otros que tratan de quitarles ese reino a los creyentes. Recuerde que durante el ministerio terrenal, el ministerio de Yeshua aquí en la tierra, hubo una campaña de intimidación bastante fuerte y la sigue habiendo para sus seguidores. Bien. Hay opresión y otro tipo de persecuciones. El rebaño pequeño de Israel está sufriendo por seguir a Yeshua. Las personas están siendo intimidadas para que dejen de hablar de Yeshua o no se unan a él en lo absoluto. Juan es encarcelado y perderá la vida. Yeshua mismo será condenado a muerte en 1 año más o menos. Esto nos lleva a que los violentos tomen el reino de los cielos por la fuerza. Varios meses después del capítulo 11 de Mateo, del que acabamos de hablar, y menos de una semana antes de la muerte de nuestro Mesías Yeshua, emitió una parábola en el capítulo 21 de Mateo. Bien, unas pocas semanas antes de morir, pero varios meses después de hablar de que el reino de los cielos se lo están robando, ese mensaje.
¿Cuál es el objetivo del mensaje? El tergiversarlo, el cambiarlo. Ese es el objetivo de robarse el mensaje. De decir, no, nosotros somos los que predican la verdad. Y resulta de que cogen y cambian todo el contexto bíblico y todo el contexto histórico. Esos son los que se están robando el mensaje para tergiversarlo. Bien. Entonces, Yeshua habla otra parábola aquí en el capítulo 21 de Mateo. Leamos el 33, el verso 33. Oíd otra parábola. Había un padre de familia que plantó una viña, la cercó alrededor y cavó en ella un lagar y edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue a un país lejano. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, envió a sus siervos, a los labradores, para que pudieran recibir frutos de él. Y los labradores tomaron a sus siervos, los golpearon a uno y mataron a otro y apedrearon a otro. También envió otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Pero al final les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Le dijeron, a estos malvados destruirá miserablemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Díceles Yeshua, ¿no habéis leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, esta ha venido a ser cabeza de esquina? Esto es obra del Señor y es admirable a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos de él. ¿A quién está hablando? A los religiosos de su momento. Y cualquiera que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere lo triturará hasta convertirlo en polvo. Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos hubieron oído sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Pero cuando trataban de echarle mano, temían a la multitud porque lo tenían por profeta. Él mismo estaba hablando una profecía, una parábola acerca de los fariseos y saduceos, que es lo que conocemos ahora como judaísmo religioso. ¿Perfecto? Y muchas personas quieren parecerse a estos, cuando Yeshua, esta no es la única, muchas veces les habló y les dijo que eran engendros de serpientes. Entonces, serpiente les decían, los trataba duro porque precisamente eran muy manipuladores. Eso lo seguimos viendo ahora. Nosotros, de nuevo lo digo, no estamos en contra de nuestros hermanos judíos, lo que no aceptamos son las mentiras de su religión o las mentiras que adoptan por medio de fábulas que ellos mismos se han inventado. Bien. Yeshua en realidad contó una parábola a los líderes religiosos israelíes que pronto lo matarían. Dios había enviado profetas para hablar con los líderes religiosos de Israel a lo largo de los siglos, pero mataron a los profetas. Finalmente, viene Yeshua a Israel, pero los líderes religiosos de Israel también lo mataron. Yeshua, al explicar esta parábola, dijo que él regresaría y destruiría a aquellos que le quitaran la vida. Esa es su segunda venida, cuando él regrese para establecer su reino en la tierra. Habiendo llegado al círculo completo, completando el círculo, vemos esto como el reino de los cielos. Ahí es donde sabemos de que el único mensaje de Yeshua es el reino de los cielos. A esto es lo que se le llama evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Bien. Esto es lo que predicó Juan el Bautista. Ahora retrocedamos un poco para atar algunos cabos sueltos. Preste especial atención en Mateo 21:38. Pero cuando los ladrones vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad.
Estos líderes religiosos de Israel querían matar a Yeshua para quitarle su reino, el mensaje de su reino, y retener su propio poder sobre Israel. Conspiraron no solamente para quitarle la vida a sus siervos, los profetas, sino también para quitarle la vida a él, al mismo Mesías. Este es el término, los violentos lo arrebatan, de Mateo 11:12. Estas personas trataron al Mesías de la manera más violenta. El asesinato del rey fue la culminación del reino de los cielos, sufre violencia. Al crucificar a nuestro Mesías en la cruz, pensaron que su muerte sería su fin, muerto y desaparecido. Él no podía ser el rey de Israel. Podrían continuar reinando sobre Israel con su religión sin ningún valor. Por supuesto, todos sabemos que el Señor Yeshua no se quedó muerto. Él resucitó y vendrá de nuevo un día para traer el reino literal, físico, visible, terrenal y davídico a Israel. Bien. El mensaje más claro, y esto es lo que las buenas noticias de lo que habla la palabra, el mensaje más claro y más contundente es el mensaje al cual se le llama evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias dadas a nosotros y cuáles son las buenas noticias que nosotros debemos entregar? Las buenas noticias es que el reino de Dios se está acercando, ya se acercó, ¿bien? Y que viene. Y debemos entender que este reino tiene una constitución o una ley, tiene unas reglas, tiene fronteras y no cualquiera puede entrar en este reino. Solo hay 12 puertas por las que entrará cada una de las tribus que aceptaron a su rey como a la constitución de esta patria celestial. No podemos pretender recibir una ciudadanía tan sublime, pero poniendo condiciones al creador y rey de este reino celestial. Veamos solo el mensaje que Yeshua enseñó. Bien, no vas a ver otro mensaje diferente. No hay un mensaje diferente a este que Yeshua enseñó. Comencemos con Zacarías 14:9. Bien, veamos algunos textos que nos van a llevar a entender que el mensaje más importante de Yeshua para nosotros es que nos preparemos para el reino de los cielos, el reino venidero. Bien, Zacarías 14:9 dice, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día, ¿cuándo? Cuando Él reine. El Señor será el único Dios, el único Elohim, y su nombre será el único nombre. Bien, al cual nosotros vamos a rendirle toda la gloria. Bien, en aquel día. ¿En dónde va a ser su reino? Dice en la tierra. No en el cielo. El reino sí está en el cielo y Él está reinando en el cielo, pero Él quiere traernos el reino a la tierra para reinar con nosotros, con ese pueblo que constituyó reyes y sacerdotes. Veamos qué dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él no predicó otra cosa. Hizo muchas enseñanzas, exhortó, sí lo hizo, pero su mensaje principal es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 5:10, dichosos los perseguidos los perseguidos por causa de la justicia. Cuando se habla justicia, se habla de una palabra que significa cumplimiento de las normas o de las leyes. Es decir, dichosos los perseguidos por causa del cumplimiento de la constitución de los cielos. Dígale ley o dígale Torah. Bien, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A quién les pertenece? A los que están siendo perseguidos por causa de guardar la Torah de Elohim. Mateo 5:19 dice, todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos.
Mire que seguimos hablando del reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tenga en cuenta una cosa, de que aquí hay una pequeña confusión cuando se dice de que todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Esa palabra más pequeño también tiene otro significado, y es de que no va a existir en el reino de los cielos. Será constituido alguien que no existe. Entonces, no nos arriesguemos. Más bien, cumplamos la constitución del reino de los cielos, y se llama Torá. Bien, nos lo dio su propio rey. Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, no llévanos a tu reino. Esa cuestión de que nos va a llevar y vamos a habitar en el cielo, no, Él va a venir en su reino. Y eso es lo que tenemos que añorar nosotros, venga a nosotros tu reino. Sigamos con Mateo 6:33, porque estos versículos, aunque estaba hablando del ping-pong, esto no significa ese ping-pong. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mismo tema, de las mismas palabras que el mismo Yeshua y los apóstoles hablaron. Bien, entonces estamos hablando del mismo contexto. Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tengan en cuenta de que aquí lo que significa es más bien, busquen primeramente el reino de Dios y el cumplimiento de su constitución, si le podemos llamar constitución, que es así. Bien. Y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el ¿qué? En el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo el que hace la voluntad de Elohim entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Elohim? Que seamos Kadosh, que seamos santos, y la única manera de ser santos es ser obedientes. Pero obedientes ¿a qué? A lo que nos dice el pastor, a lo que nos dice el líder de jóvenes, lo que dice el presbítero. No, a lo que dice la constitución del reino de los cielos, que se llama Torah. Lea la constitución, apréndasela. Bien, y si no le gusta una regla de esta constitución, pues lo lamentamos, pero la ley se cumple o la justicia se acaba. Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La palabra del ¿qué? Del reino, el mensaje del reino. Aquella persona que escucha este mensaje y no lo entiende, dice, no, eso no es para nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bien, no lo entendió. Es esta persona de la que habla. Bien. Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y el cumplimiento de sus leyes o constitución, y todas estas cosas serán añadidas. Acuérdense que dikaiosinen, esa palabra en griego, esa palabra se tradujo como justicia. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. A esa palabra dikaiosinen, que está en griego, en el original, solamente pusieron dikaiosin, justicia, no pongámosle justicia, pero lo que significa esa palabra es el cumplimiento de las leyes. Ese es el significado de la palabra. Ahí está, usted colóquele pause, vaya, busque con esa palabra en Google y se va a dar cuenta que dice cumplimiento de la ley. ¿Ven? O de las leyes. ¿Cómo diría este versículo? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y el cumplimiento de su constitución. ¿De cuál constitución? De la constitución del reino o de sus leyes. Bien, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es? El reino de los cielos. Y el cumplimiento de las leyes de ese reino.
y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 19:14, Yeshua dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. El reino de los cielos sigue y sigue y sigue su mensaje, y vamos a ver que es repetitivo. Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? El reino de los cielos se está acercando, se acercó a nosotros. El reino de los cielos. Seamos obedientes a sus leyes. Las leyes las dio el rey, pero le pertenecen al reino porque es lo que realmente cubre todo ese terreno, ¿bien? O todo ese reinado. Esas leyes son del reino de Dios. Lucas 12:32, no tengas miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Ya saben de cuál reino. Lucas 10:9, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pronto, muy pronto, vamos a estar reinando con nuestro Mesías, con nuestro Rey. Y seremos esa nación de reyes y sacerdotes. Muy pronto va a suceder. Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Yeshua. Segunda de Pedro 1:10 al 11. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Cuáles son precisamente esas puertas? Las puertas del reino. ¿Bien? Estas puertas. Y acuérdense de esto, los violentos tomarán a la fuerza este mensaje, lo tergiversarán y enseñarán cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, sino con sus propios reinos, porque no quieren perder, porque no quieren dar ese poder precisamente al Dios todo creador, porque saben de que van a perder su propio poder. Cuando tú tienes como líder espiritual a un pastor, ya ese es tu buen pastor. ¿Ven? Si el pastor se llama Fernando, entonces lo que he dicho en algunos momentos, el Salmo 23, Fernando es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, pero no Adonai. Pero nosotros que hemos decidido de que uno solo sea nuestro pastor, y ese es el buen pastor. ¿Para qué? Para que aquí cuando nos toque entrar, cada puerta va a tener el nombre de la tribu. Ese nombre nosotros entraremos según la tribu a la cual pertenezcamos. Pero aquí no hay gentiles. En esta puerta no está la puerta de los gentiles, eso no existe. Y esa enseñanza de que es que nosotros somos gentiles, no, gentiles es como decir estamos sin Dios y sin ley. El gentil que comience a creer en el Dios de Israel, pero también a respetar las normas, la constitución del reino de los cielos, ese gentil va a ser injertado en Abraham, en una de las 12 tribus, y dejó de ser gentil. Así es como funciona, mis hermanos. Nosotros tenemos la promesa de poder vivir en esta patria celestial, pero tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar para estar en la Nueva Jerusalén. Si nosotros no cambiamos estas cosas, esta forma de creer, esta forma de hablar, esta forma de enseñar, nosotros no vamos a poder ser ciudadanos del reino de los cielos, de ninguna manera.
El mensaje es el reino de los cielos. Aquí quiero terminar. El mensaje es el reino de los cielos. Se ha acercado. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias. El resto son mensajes simplemente tomados de la palabra para enriquecer la elocuencia de los que hablan, pero el mensaje principal es este: mi hermano y mi hermana. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros y estamos pronto a verlo venir en poder y gloria a nuestro Rey. Muy pronto. Las cosas se van a poner difíciles para el mundo y para los espirituales que no son parte del reino de los cielos. Son espirituales, pero no son obedientes. Nosotros tenemos que ser obedientes y espirituales. Así de que mucha oración, mucho entendimiento. Pidámosle al Padre que abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y Él se encargará de hacerlo. El Creador está haciendo milagros en multitud de congregaciones, está sacando a sus ovejas. Dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y la voz de Él es esa: el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Rey está pronto a regresar.